Muy bien, vamos a continuar esta segunda parte de esta sesión. En, en resumen, o dicho de modo sintético, a la tramitación o la gestión de licencias ambientales, empezando desde el municipio hasta las instancias, digamos, superiores. ah, Justamente el decreto supremo 3545, 49, o sea, 49 es el que nos da u otorga el marco y las directrices para determinar cómo se realiza este tipo de gestiones o los procedimientos administrativos para la obtención de la licencia ambiental, ¿sí? O sea, es el Decreto Supremo 3549 que va a darnos las directrices para determinar o determinando cómo se realiza este tipo de gestiones o procedimientos técnico-administrativos justamente para obtener la licencia ambiental, ¿no? Eso. Entonces, ahora vamos a ver el proceso de inicio del estudio del impacto ambiental. Y justamente como hemos señalado, el Decreto Supremo 3549 es el que nos va a dar el lineamiento sobre el proceso del inicio del estudio del impacto ambiental. Ya esto cambia obviamente a partir del 2018 en adelante. Antes, como hemos señalado, se hablaba de las fichas ambientales y dicen que era un problema, eh, eh, ¿no? Un problema que muchos han dicho que eran un procedimiento técnico metodológico muy manipulado, ¿no? Entonces, por eso es que ha cambiado este sistema, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Y, y además, el otro decreto, hay un otro decreto donde se establecen las categorizaciones, aunque en este decreto 3549 del 2018 está también, pero hay otro que reconfigura estas categorizaciones, ¿no? Entonces, eh, las actividades están ahí categorizadas y enseguida vamos a poder ver ese detalle, ¿no? Entonces, bueno, eh, a partir del 2018 en adelante ya no se habla, reitero, más de ficha ambiental, ya no existen las fichas ambientales, ¿no? Sino lo que hemos dicho, ¿no? El formulario, ¿no? NSA, si es la sigla, ¿no? Muy bien. Ah, o sea, este formulario, el FNCA, es el documento técnico que marca el inicio del proceso de evaluación de impacto ambiental. ¿Sí? Lo que antes del 2018 se hacía con la ficha ambiental, ¿no?
aunque, aunque se hace lo mismo con el FNCA, ¿no? Pero aquí se establece la categoría, es decir, a cuál categoría, por ejemplo, eh, responde o corresponde mi actividad, obra o proyecto, ¿no? En ese sentido, creo que José Antonio quiere comentar y quisiera yo compartirlos previamente este, este decreto. Ah, permítanme un momentito. ¿Dónde está este decreto? Un momentito. Esto sí. Alguien estaba levantando quizá. Y Adelante. buenas noches, licenciado. Disculpe, tengo algunas dudas con relación a lo que estaba explicando justamente. Entiendo que el Reglamento General de Gestión Ambiental es del año 1995. Al respecto, ha leído varias normativas, en todas decía que podía ser aprobada o reprobada por la autoridad ambiental competente. Al respecto, tengo una duda desde la anterior clase, e incluso en clases anteriores con el otro docente. ¿Cómo identificamos a la autoridad ambiental competente? Tomando en cuenta que hay autoridades ambientales a a nivel municipal, departamental, incluso a nivel nacional. ¿Cómo identificamos a la autoridad ambiental competente para cualquier actividad? Excelente. Excelente su pregunta. Eh, eh, Según las categorizaciones, ¿no? O sea, de nuestras actividades o proyectos, ¿no? Entonces, si es si es del 4, 3 del 4, entonces automáticamente identificas ya a nivel municipal y sí a nivel departamental, ¿sí? Pero enseguida vamos a llegar justamente a esos detalles, ¿de acuerdo? Está bien, licenciado. Muy bien, Otra cuestionante, licenciado. sí. Bien nos decía el dato que es la gestión ambiental. Y ahora que estamos en su clase, y justamente la clase habla sobre gestión ambiental, como profesionales en distintas áreas, ¿cuál sería el objetivo de la maestría? O sea, qué capacidades deberíamos adquirir y con qué objetivos? ¿Qué tendríamos que ser capaces de hacer con esta maestría en cuanto al medio ambiente? Responderte es en función a este módulo, ¿no? Y quizá no en función a la maestría. Entonces, este módulo básicamente tiene que ver con la gestión ambiental en general, o sea, comprender la calidad, o sea, cómo se puede lograr obtener una gestión de la calidad ambiental en este país y, por qué no decir, en la región, pero tal como estamos revisando, es en función a la normativa, a las leyes y normativas y reglamentaciones nacionales, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿no? Pero estamos entrando a aspectos específicos como, o sea, cómo obtener una licencia ambiental. O sea, eso también implica, o sea, todo lo que estamos desarrollando, todo lo que estamos abordando en estas sesiones, justamente es, y también las normativas y las reglamentaciones nos inducen a, por lo menos, lograr hacer que eh, en nuestro medio se pueda por lo menos eh, lograr a tener una mejor
eh, calidad del medio ambiente, básicamente eso, ¿no? Pero bueno, estoy yendo por las ramas finalizando o casi al finalizar esta sesión, vamos a complementarlo, ¿no? Para no desviar el asunto. Bueno, eh, aquí, en este decreto supremo 3549, está el procedimiento de, el procedimiento de, o los instrumentos administrativos, legales o técnico-administrativos para obtener, por ejemplo, una licencia ambiental. O sea, este decreto supremo 3545, si uno lee en su integridad, entonces va a poder comprender el procedimiento este, ah, de la obtención de las licencias ambientales, por ejemplo. Este decreto complementa y modifica el decreto 24.17.6 del 8 de diciembre de 1995 y al mismo decreto 28.59.2 del 17 de enero de 2006. Así hay modificaciones, complementaciones, entonces como que es algo medio tramposo también, ¿no? O sea, si uno recurre a los primeros cinco decretos del 95, entonces leí, pero después hay otras complementaciones, otras modificaciones, en fin, entonces incluso hay gente que sigue hablando de fichas en desuso, o sea, ya no tiene sentido, o sea, como referencia del pasado podemos hacerlo, pero ya no es un instrumento válido, la ficha ambiental, ¿no? Sino son las otras, otra la que vamos a verlas, para obtener las licencias ambientales, como, por ejemplo, esto del formulario del famoso, a dar y modificar ciertos aspectos de los decretos ya mencionados, ¿no? Dice, justamente para optimizar la gestión ambiental, ajustando los instrumentos de regulación de alcance particular, los IRAPs, ¿no? Y los procedimientos técnico-administrativos, priorizando las funciones de fiscalización y control ambiental en el marco de la normativa ambiental vigente, ¿no? O sea, el inicio es esto de los IRAPs, ¿no? O sea, instrumentos de regulación de alcance particular, los IRAPs, ¿no? Bueno, entonces dice, incluso aquí complementan, al principio hemos leído varias siglas, pero aquí se van a complementar otras siglas, otros denominativos, que bueno, algunos han entrado en desuso, pero otras van apareciendo también en el tiempo. Entonces dice acá el artículo 2, al RPCA, aprobado por el Decreto Supremo de 8 de diciembre de 1995, de la siguiente manera. AOP, quiere decir actividad, obra o proyecto. AOP, dicen, ¿no? O sea, los técnicos ambientales o los consultores ambientales, simplemente es AOP, ¿no? Entonces uno, para entrar, por decirles así, en la onda, tiene que tener presente esta sigla, ¿no? Actividad, obra o proyecto, AOP. SEDOCA, Centro de Documentación de Calidad Ambiental. IRAP, ¿qué es IRAP? Instrumento de regulación de alcance particular. RENCA, Registro Nacional de Consultoría Ambiental, ¿no? SNIA, Sistema Nacional de Información Ambiental. IMA, Informe de Monitoreo Ambiental, ¿no? Por lo menos estas nuevas siglas
se han ido incorporando en el léxico eh, del campo de la gestión ambiental. Algunas definiciones, por ejemplo, eh, actualización. ¿Qué es actualización? Acto administrativo mediante el cual se modifica uno o más de los elementos integrales que hacen la actividad, obra o proyecto, ¿no? Entonces, eso es cuando decimos actualización, como un acto administrativo, básicamente. Autoridad ambiental competente nacional. Puede ser o el viceministro o de medio ambiente, biodiversidad, cambios climáticos y de gestión y desarrollo forestal a nivel nacional. Bueno, esto dependiendo ya ahora si es que va a seguir vigente o se va a suprimir, bueno, eso ya siempre cambia, va a cambiar en cada régimen, en cada gobierno quizá, aunque desde el 92 en adelante ha estado ya ahí, ¿no? Presente siempre el Ministerio de Medio Ambiente. O sea, puede tener otras denominaciones más, menos, pero ahí va, ¿no? Autoridad ambiental competente departamental. Bien, autoridad ambiental competente departamental. La o el gobernador o gobernadora del gobierno autónomo departamental a través de las instancias ambientales de sus dependencias. Obviamente está ahí el gobernador, pero ahí tiene sus instancias, las secretarías, ¿no? Claro, de su dependencia. Ahí tienen varios, ¿no? Eso puede ser de minería, hidrocarburíferos o de o, o- u otras actividades o relacionados con otros campos, ¿no? Bueno, entonces, igual a nivel nacional está el ministro de Medio Ambiente, digamos, el viceministerio, y ahí tienen las, las secretarías también, ¿no? Eh, y a nivel municipal, es una instancia, dicen, ¿no? La instancia en los municipios o a nivel municipal. Bueno, ahora, ¿qué es la autorización ambiental transitoria? Es un instrumento de gestión ambiental temporal que será emitido por la autoridad ambiental competente, ACE, de manera excepcional y en casos especiales para evitar, reducir o controlar la contaminación en su conjunto mediante acciones ambientales inmediatas que eviten su transmisión de un medio a otro, mismo que no será considerado como instrumento de regulación de alcance particular IRAP, ¿no? Integración, informe de monitoreo ambiental, por ejemplo, ¿no? Los IRAPs. Informe de monitoreo ambiental son los IRAPs, que permiten la verificación del cumplimiento de las medidas ambientales aprobadas en el marco de una licencia ambiental. Bueno, aquí uno puede ir revisando, son muchas, ahí podemos perdernos tiempo ahí. Entonces, eso. Aquí lo que quería señalar es lo siguiente, el artículo 4 de este decreto supremo del 2018, eh, que es importante. Dice, se sustituye el artículo 17 del RPCA referido a las categorías de la siguiente manera. Aquí está el nivel 1, ¿no? Nivel de categoría 1, como les decía a un principio, que o sea, aquí se requiere estudio de evaluación de impacto ambiental analítico integral. ¿Qué quiere decir eso? Nivel que por el grado de incidencia, o sea, son cuatro hemos dicho, ¿no? Pues luego vamos a ver con otro decreto las precisiones.
Dice que nivel que por el grado de incidencia de efectos en el ecosistema deberá incluir en sus estudios el análisis detallado y la evaluación de todos los factores del nivel del sistema ambiental. O sea, quiere decir físico, biológico, socioeconómico, cultural, jurídico, institucional para cada uno de sus respectivos componentes ambientales, otorgándose una declaratoria de impacto ambiental día previa presentación y aprobación del estudio de evaluación de impacto ambiental. Ahí ya. Conforme al anexo B y E, puntos del presente decreto, luego podemos ver eso, ¿no? Eso, o sea, nivel de categoría uno, o sea, las actividades, obras o proyectos de nivel categoría uno, se requiere un estudio de evaluación de impacto ambiental analítico integral. ¿Sí? El nivel de categoría 2 requiere un estudio de evaluación de impacto ambiental analítico específico, que quiere decir nivel que por el grado de incidencia de efectos en algunos de los atributos del ecosistema, considera en sus estudios el análisis detallado y la evaluación de uno o más de los factores del sistema ambiental. O sea, la autoridad competente puede decir, digamos, simplemente para esta obra, usted tiene que considerar lo físico o biológico o simplemente socioeconómico o cultural, jurídico, institucional, etcétera. Así como el análisis general del resto de los factores del sistema, otorgándose una guía previa presentación y aprobación del EIA, conforme al anexo tanto, ¿no? Adjuntos en este decreto. Bueno, entonces, eso es bueno, cuando decimos estudio de evaluación de impacto ambiental analítico específico, simplemente, digamos, uno, o sea, no necesariamente tiene que ver todo integralmente, ¿no? Como en la categoría uno. Ahora, el nivel de categoría 3 simplemente aquí se requiere un programa de prevención y mitigación, ¿no? Plan de aplicación y seguimiento ambiental. ¿Por qué? Nivel por nivel que por las características ya estudiadas y conocidas de AOPS, o sea, actividades, obras o proyectos, permita definir acciones precisas para evitar o mitigar efectos adversos. Se le otorgará un certificado, simplemente aquí ya no licencia ambiental como tal, sino obviamente igual esto va en ese mismo sentido, pero aquí simplemente se va a otorgar un certificado de dispensación previa presentación y aprobación del PPM y pasa, ¿no? Conforme a anexo uno, luego podemos ver, ¿no? Bueno, o sea, aquí en esta categoría 3 ya no, o sea, sí, aquí se va a otorgar un certificado de dispensación, ¿sí? Certificado de dispensación. Bueno. Luego vamos a ver cuál es, aquí, con otro decreto vamos a poder ver, porque aquí está actualizado, o sea, con otro decreto se ha actualizado a este anexo que aquí refiere. Bueno, ahora, el nivel de categoría 4 aquí no se requieren de, el estudio de evaluación, de prevención y mitigación, ¿sí? Plan de aplicación y seguimiento ambiental. Es decir, por ejemplo, cuando uno hace un invernadero, se hace invernadero, aquí no, pues no, es construir un invernadero, no, pues diríamos, sería estaría en el nivel de categoría 4. Ahí no se requiere un estudio de evaluación de impacto ambiental, ¿no? No, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquellas
actividades, obras o proyectos, dice, que no están consideradas dentro de las tres categorías anteriores, debiendo llenar al respectivo formulario del anexo A para fines de registro de la AAC. ¿Sí? Bueno, a veces nos perdemos en estas siglas también, ¿no? Ahora, el nivel de categoría 4 es eso, no requiere de estudio de impacto ambiental, o sea, no todas en síntesis, no todas las actividades, obras o proyectos requieren necesariamente de un estudio de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Obviamente los dos primeros, en específico los dos primeros, incluido luego el tercero, sí, requieren pasar por estos procedimientos, pero el último no, digamos, ¿no? Ahora, para establecer los niveles de las categorías uno, 2 y 3 de evaluación de impacto ambiental, se utilizará el formulario y el listado de AOPES, o sea, actividades, obras y proyectos, el anexo A. Pero esto ya está eh, eh, actualizado con otro decreto, ¿no? Ahora, el representante legal, el RL, en base al listado de anexo A, identificará el nivel de evaluación de impacto ambiental de su AOP, ¿no? Eso, lo que decía la pregunta de hace rato, ¿no? O sea, cómo uno puede identificar el nivel de evaluación de impacto ambiental y, por lo tanto, la autoridad competente, digamos, ¿no? Una vez identificado el nivel, deberán llenar el formulario del anexo A y que tendrá carácter de declaración jurada, mismas que deberán ser firmadas por el representante legal y el consultor, ¿no? RENC, responsable del llenado. Bueno, estos son detalles que no vamos a reproducir. Bueno, vamos a ver con otro reglamento o con otro decreto supremo, es las categorizaciones de las actividades, obras y proyectos. Aquí están algunos detalles Estimado procedimentales, ¿no? Licen, Un poco para... Adelante, una adelante. consultita, por favor, antes de seguir avanzando. ¿Me Sí, escucha? sí, sí. Muy bien. Ah, ya, Adelante. ok. Antes de seguir avanzando, estimado licenciado, eh, la pregunta que hizo anteriormente el licenciado Fernández, si no me equivoco, decía cuál es el objetivo del módulo, ¿no? Eso le entendí. Entonces, ese objetivo también, estimado Licen, es también, como usted ha dicho, para conocer, digamos, todo el procedimiento, todo el tema de cómo podemos mitigar, ¿no? Pero también hay un dato muy importante, el objetivo de este módulo, también es saber cómo estructurar un proyecto, formular un proyecto para todo lo que ahorita está explicando, ¿no? De las normativas, leyes que ya están escritos, que ya lo tenemos. Entonces, mi consulta viene, eh, licenciado, por ejemplo, cuando estamos hablando de evaluación de impacto ambiental, como hemos dicho, tiene muchas etapas por estudiar y es muy amplio, ¿no? Y para eso, mi pregunta es, para hacer un diagnóstico de un proyecto, porque para llegar a tener licencia ambiental, ya tenemos que haber estructurado y por lo menos saber tener las pautas, los puntos, los procedimientos para llegar a ese final, ¿no? Y es ahí yo lo que quisiera que un poquito nos pueda explicar. Por ejemplo, ¿cuáles serían los pasos?
¿no? Los procedimientos o las etapas para, en principio, hacer un diagnóstico de mi proyecto, de un proyecto cualquiera en general. ¿Cuáles serían esos pasos? Porque ahí, para poder empezar a identificar, tendría que saber lo que es la caracterización del ambiente y la caracterización del proyecto. Entonces, ¿qué pasos vamos a empezar a hacer ese tema de investigación? Excelente, justamente a eso íbamos a llegar enseguida, ¿sí? Eh, Eso es lo que importa eh, mm, ya a estas alturas del módulo, ¿no? Por decirles así, ¿cuál es la secuencia de la evaluación de impacto ambiental, por ejemplo? O sea, ¿cuál es la metodología? O sea, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? O sea, ¿cuáles en un principio les había ya señalado eh, la secuencia de la evaluación del impacto ambiental? Dicho reiterativamente, vamos a decir, o sea, obviamente esto bajo la propuesta de un estudio creo, en España. Aquí se ha optado también o se ha reglamentado, enseguida les voy a compartir este proceso digamos, de reglamentación de la metodología de evaluación de impacto ambiental. En ese sentido, hay tres grandes momentos o fases. ¿Cuáles? Un primer fase o momento es la identificación, que es sumamente importante. La identificación, como decía, o sea, eh, de los impactos que puede generar un proyecto, una actividad, ¿no? O sea, previo a la implementación, o previo a la ejecución de una obra, proyecto, actividad, eh, hay un momento de identificación que luego vamos a detallar con mayor calma. Luego de este proceso de identificación, hay esto lo que se llama o sea, tiene un momento al que se llama las medidas de mitigación. O sea, ahora yo o sea, sé que mi proyecto, obra, va a generar o va a producir estos efectos negativos. Entonces, en mi evaluación de impacto ambiental, tiene que estar contemplado las medidas de mitigación, ¿no? ¿Cómo puedo mitigar o parar o hacer que sea algo mínimo el impacto? Y eso, y luego un tercer y último eh, etapa o fase es el seguimiento al cumplimiento o al que se propone, ¿no? Entonces, yo puedo decir, mira, esto voy a proponer, o voy a hacer esto para mitigar o para evitar un efecto, digamos, adverso, negativo. Entonces, ahí yo puedo contemplar, digamos, ¿no? Pero yo puedo decir eso, puedo comprometerme, pero si no, o sea, puede ser que no lo voy a hacerlo, simplemente decir por decir, digamos, ¿no? Entonces, tiene que haber una última faceta de seguimiento al cumplimiento, o sea, el seguimiento, o sea, se está cumpliendo eso lo que he propuesto, ¿no? Entonces, estas son las tres facetas, por decirles así, de grosso modo, ¿no? Entonces, vayamos eh, eh, desarrollando.
Obviamente, todo lo que se dice, o sea, todo lo que estamos desarrollando es en función a los artículos, o sea, no se puede hacer más, o sea, eso, o sea, uno puede hacer eh, en función de cómo cree que puede ser mejor o para uno, ¿no? Pero siempre está en función a las normativas o a los instrumentos que dispone o a los procedimientos que se establece en tal o cual norma o, o reglamento. Muy bien, por eso hacemos siempre énfasis en las reglamentaciones y todo lo que implica, ¿no? Entonces, un primer ah, momento es la identificación. Identificar impactos ambientales. O sea, obviamente, un impacto pues tiene siempre, ¿no? Se espera un impacto positivo. De hecho, hay positivo, pero eso no lo estamos, o sea, no está en cuestión eso. Lo que está en cuestión son los impactos negativos de cualquier actividad, obra o proyecto. Entonces, como les decía, a ese impacto negativo, eh, uno tiene que determinar las medidas de mitigación o reducción de ese impacto. Y luego las tiene que seguir también el cumplimiento de esas medidas de mitigación que se ha propuesto, ¿no? Entonces, eso, pues, uno puede bueno, o sea, uno, o sea, como empresa o como consultor o como representante legal tiene que hacer eso, ¿no? Pero también pues, uno tiene que controlar siendo como autoridad ambiental, ¿no? O sea, tiene que ver esos, o sea, la autoridad ambiental tiene que controlar que si efectivamente se está cumpliendo o no esas medidas de mitigación, pero en los hechos no sé si se cumple, ¿no? O sea, bueno, así es, así es el procedimiento. Entonces, ahora vayamos un poco ya precisando. Eh, en general, la identificación que hemos dicho que es el primer momento, o sea, y la identificación de impactos ambientales está dividida en dos partes, ¿no? O sea, ya sea cualquier actividad, proyecto o obra, ¿no? Entonces, previamente, previamente, antes de implementar, o cuando estamos formulando un proyecto, actividad o una obra, no puede, no puede empezarse con cualquier actividad o proyecto sin identificar un impacto ambiental, o sea, que pueda generar cualquier actividad, obra o proyecto. No, pues no se puede emprender sin conocer, ¿no? O leer el espacio, conocer el medio ambiente, y eso implica estar siempre en el campo, ¿no? O sea, o sea, estar en el lugar de la actividad o donde se va a implementar ah, una actividad, obra o proyecto. Entonces, si uno no está, dicen, no, no, si uno no está en el lugar, entonces es un poco imposible, no imposible, pero es algo a medias, ¿no? El trabajo. O sea, no puede hacer simplemente en gabinete, ¿no?
Bueno, entonces uno tiene que ir en principio a verificar cómo se está desarrollando la actividad o cómo se va a realizar tal o cual actividad, ¿no? Por más pequeño o grande que sea, ¿no? Entonces, los impactos ambientales siempre van a ser distintos, ¿no? Entonces, uno puede decir, yo ya conozco ese lugar, he hecho varias actividades o varios proyectos o actividades, o sea, ¿no? Uno puede conocer, pero no siempre es mismo, o sea, necesariamente tiene que estar en el lugar donde, o en el lugar de los hechos, o en el lugar donde se va a implementar en el tiempo, ¿no? Entonces, ahí se tiene que identificar pues, procesos y actividades y determinarlos también los puntos críticos, obviamente desde un enfoque, eh, digamos, del desarrollo sostenible o ambiental, ¿no? Porque de hecho, porque de hecho, cualquier actividad, obviamente no en todas, pero siempre hay emisión de residuos líquidos, contaminantes, o emisión de ruidos, eh, o de gases de efecto contaminante, etcétera. O sea, siempre, ¿no? O sea, en cualquier actividad, por más pequeña o grande que sea, siempre va a generar o va a tener efectos contaminantes, ¿ya? Entonces, uno tiene que conocer los puntos críticos donde se va a desarrollar la actividad o donde se está desarrollando, ¿no? Entonces, conocer el área de influencia de cualquier actividad o proyecto, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Ahora, tiene que uno, ahí se habla de, eh, bueno, en esta etapa en esta primera faceta de identificación, tiene que haber, digamos, análisis de línea de base ambiental, ¿no? Ambiental y social. O sea, cuando generamos estudios de evaluación de impacto ambiental, o sea, eh, tanto analítico integral o analítico específico de cualquier proyecto, eh, se pide siempre, digamos, desarrollar una línea base, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir línea base? Sí. O sea, eh, o sea, cuando uno te pide o se pide desarrollar una línea base, o diré línea base, quiere decir que uno tiene que estudiar o declarar cómo o en qué situación estamos o hemos encontrado al medio ambiente o a ese área de influencia, ¿no? Tanto directa o indirecta, ¿no? O sea, realizar una línea base quiere decir, o sea, el estado de situación en la que hemos encontrado el medio ambiente en ese lugar donde se va a ejecutar cualquier actividad, ¿no? Eh, o sea, es decir, a ese área de influencia directa o indirectamente. Directa quiere decir el lugar donde, específico lugar donde vamos a ejecutar la actividad, obra o proyecto. Y, y en directa, digamos, lugares o espacios vinculados, real,
o cercanas al proyecto, ¿no? Por ejemplo, siempre se da ese ejemplo, ¿no? Eh, se está construyendo un camino, ¿no? Está construyendo un camino por unos pueblos, digamos. Bueno, el camino pasa por un pueblo determinado. Entonces, ese es el lugar este, específico, eh, ¿no? Directamente relacionada. Pero también eh, para traer piedras, arena, uno tiene que ir, no sé, más allí del lugar de la ejecución o de la realización de la obra o proyecto. Entonces, ese lugar es algo que está relacionado indirectamente, ¿no? Entonces, eh, uno tiene que ver eso, o sea, la, la base, la línea base ambiental. Decir, reitero, eh, dar cuenta de la situación actual en la que hemos podido hallar, encontrar el medio ambiente, de la situación del medio ambiente de ese lugar, ¿no? Ahora, para este punto hay como les decía, hay una, hay una metodología propuesta, o sea, para que se deba aplicar la metodología propuesta basada en una resolución administrativa 028, ¿no? 028. Entonces, ahí uno puede recurrir, ¿no? Es decir, la metodología que nos indica la autoridad ambiental competente nacional, ¿no? Eso. Bueno, aquí cabría un poco reiterar eh, qué es el área de influencia directa. El área de influencia directa son los lugares o las comunidades que están sobre el diseño digamos, del proyecto. Un ejemplo siempre se da esto sobre el, el camino por donde pasan las comunidades donde pasa el camino, mejor diré. Entonces, es el área de influencia directa o del lugar donde está o ejecutándose o está por ejecutarse o en cualquier actividad, o operar cualquier actividad, obra o proyecto, ¿no? Entonces, eso. Ahora hay también el área de influencia indirecta. Entonces está un poco más alejado respecto de la influencia directa, ¿no? Entonces, eso es importante en este primer punto. Ahora, luego vamos a ver, o sea, un poco después podemos a esa resolución administrativa 028, podemos revisar rápidamente sobre esto, ¿no? Ah, entonces, hay que determinar las áreas de influencia, ¿no? Entonces, uno tiene que tener conocimientos no solo, digamos, normativos, sino también socioculturales, económicos, espirituales, rituales, ¿no? Por ejemplo, cada comunidad o cada marca constituyen los achachilas y apachetas. Son como, obviamente, para nosotros los aymaras, son, son entidades sagradas. Entonces, uno con una visión moderna,
tal o cual proyecto sin considerar esta dimensión espiritual, ritual, de las comunidades. Entonces, abrir un camino, o sea, por una pacheta, por un cerro, eh, no es hacerlo no más, digamos, ¿no? O sea, puede generar resistencias, eh, en fin. Entonces, eso, eh, ¿cómo se dice esto? Los expertos ambientales tienen que conocer, ustedes tienen que conocer esta, este, esta, estos ámbitos, ¿no? eh, Ámbitos culturales, históricos. Por ahí están peleados dos comunidades o dos pueblos. Entonces uno tiene que incluso conocer resolución de conflictos, manejo de incluso del tipo de relación con las estructuras de autoridad comunales o sindicales o interculturales, en fin, ¿no? En ese sentido, es ya pues de la capacidad que tiene cada uno de los bueno, representantes legales, los asesores o gente que está en este campo, ¿no? Trabajando en este campo. Bueno, entonces, eh, así digamos, se empieza los estudios de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Bueno, eh, integral y otro específico incluso, ¿no? Como hemos dicho. Integral porque uno tiene que ver todo, o sea, todas las dimensiones o todos bueno, enseguida vamos a revisar eso, ¿no? O sea, tiene que ver el agua, el aire, aspectos culturales, o sea, la totalidad, diría, ¿no? En cambio, en el analítico específico, simplemente este, unos aspectos, bueno, específicos, ¿no? Eso. Entonces, eso tiene que ver también que en esta en primer momento o de este proceso o de la secuencia de estudios de, de impacto o evaluación de impacto ambiental, que es la identificación de estos elementos. Entonces uno tiene que, o sea, dependerá, o sea, no es, no es porque yo quiero, digamos, quiero implementar, se va a implementar o estamos proyectando una actividad, un proyecto, entonces yo digo, esto puede estudiar, ¿no? O sea, en función de las actividades y de las categorizaciones también, ¿no ven? O sea, que luego vamos a revisar rápidamente. Bueno, ah, entonces eso, ¿no? Entonces, eh, hay que ver, o sea, dependiendo siempre cuáles son las actividades que se van a desarrollar o se están desarrollando, o sea, mi actividad, obra o proyecto, tomando siempre las etapas de la ejecución, como son la operación, mantenimiento, futuro inducido, incluso hay momentos en que se abandona, pero los efectos, o sea, puede abandonarse un proyecto o actividad, pero los efectos negativos van a seguir cundiendo por un buen tiempo, ¿no? Entonces, esto tiene que ver eso, entonces, a eso se llama futuro inducido. Bueno, ahora, una vez que se tiene identificado estos, eh, los impactos o posibles impactos negativos, entonces tiene que pasar a otra, o se tiene que formular, este,
las medidas de mitigación. ¿Mm? Bueno, uno tiene, ahora, antes de esto, quisiera señalar los factores ambientales. ¿Cuáles son los factores, qué son los factores ambientales? ¿No? Los factores ambientales, bueno, eh, hay una resolución administrativa, creo, les he señalado, el 028, es la que eh, establece los factores ambientales, por ejemplo, en la 028 dice que el ruido, o sea, un factor ambiental es el ruido, el agua, suelo, ecología, socioeconómico y salud. Son 7 los factores ambientales. Entonces, eh, cuando una, ah, cuando la evaluación de impacto ambiental analítico es integral, todos estos factores eh, tienen que ver, ¿no? Tiene que estar contemplado estos 7 eh, factores, ¿no? Pero cuando es solo, ¿cómo se dice técnicamente? Mm, específico, cuando es específico, simplemente una de estas eh, eh, o factores, ¿no? Puede ser el agua o simplemente el aspecto sociocultural o de otro tipo, ¿no? Eso. Entonces, ah, ahora, eso, ¿no? Los factores, en cuanto a los factores ambientales. Eh, ahora, puede ser que, ahora, eso, ¿no? Habría que tomar en cuenta, ¿no? Ahora, en segundo momento, en esta secuencia es las medidas de mitigación. Como ya hemos señalado, una vez que se conoce ya estos dos posibles impactos ambientales, ¿no? O sea, dependiendo siempre, ¿no? O sea, en el aspecto socioeconómico, cultural, ¿no? Agua, suelo, aire, etcétera, en los siete elementos que hemos señalado. Entonces uno tiene que decir, bueno, en esto, o sea, con estas actividades o medidas se va a mitigar las posibles eh, ah, impactos negativos, impactos ambientales negativos, ¿no? Entonces, y tiene que contemplar ahí. Y la sugerencia es siempre, dice, lo que tiene que ser algo real y algo que es posible. No puede uno decir, yo voy a hacer esto y de hecho no va a cumplir porque es sujeto a verificación también, ¿no? La autoridad competente tiene que velar el cumplimiento de las medidas que se vayan a proponer, ¿no? Bueno, y la segunda, o la última, el último eh, mm, elemento o faceta es el de seguimiento al cumplimiento. Y el seguimiento al cumplimiento tiene que ver, dice, o sea, obviamente el que está llevando a cabo tiene que hacer el seguimiento, pero también las autoridades ambientales o las autoridades competentes tienen que
eh, velar el cumplimiento eh, o hacer el seguimiento al cumplimiento, ¿no? Entonces, eso es, por una parte, son tres momentos, son tres, aquí quisiera mostrarles el, un ratito, este es el reglamento, ¿dónde está? El reglamento que se, o mejor, la resolución administrativa, ¿no? Número 0028-2018, 4 de septiembre, ¿no? Eh, que les señalaba. Ahí, aquí se establece la metodología de identificación de impactos ambientales, ¿no? Y ustedes pueden recurrir también a esta resolución administrativa. Entonces, aquí ahí se establece el procedimiento para la identificación de impactos ambientales, ¿no? Entonces, aquí uno tiene que ver, o sea, tiene que tener conocimiento de la actividad, obra o proyecto, como sugería la compañera. Entonces, también tiene que conocer aquí el área, o sea, tiene que tener una identificación del área de influencia. Si es un área de influencia directa, obviamente hay directa e indirecta. En cualquier actividad hay una influencia, área de influencia directa e indirecta. Entonces uno tiene que tomar en cuenta no solo el lugar donde se va a ejecutar tal o cual proyecto, sino el área de influencia indirecta también, ¿no? Y ahí tiene que desarrollar o sea, tiene que elaborar una línea base. O sea, el estado actual en la que se encuentra el medio ambiente. Ahí, obviamente, dependiendo de estos, ¿no? Bueno, de estos siete aspectos, elementos que les había señalado, ¿no? Dependiendo si es una evaluación de impacto ambiental, eh, integral o específico, ¿no? Entonces, tiene que tener una línea base ambiental, ¿no? Eso. Entonces, también línea base social, ¿no? Línea base social, ¿en qué situación está ese pueblo, la comunidad o barrio, en fin, ¿no? Entonces, eh, aquí sugiere la metodología para la identificación de impactos ambientales, ¿no? La descripción descripción de las actividades o obras y proyectos, ¿no? Identificación de factores ambientales a ser impactados por la AOP. Mire, identificación de factores ambientales a ser impactados por la AOP. Identificación de impactos ambientales. Codificación de impactos ambientales y la valoración del impacto ambiental. Bueno, entonces, esta metodología es sumamente importante y obviamente se han basado en otro estudio o propuesta de metodológica de identificación de impactos ambientales, ¿no? Bueno, área de influencia. O sea, aquí el territorio donde potencialmente se manifiestan los impactos de AOP sobre la totalidad del medio ambiente o sobre alguno de sus componentes naturales, sociales o económicos. Incluye el área de influencia directa e indirecta. Entonces, eso, o sea, cuando hablamos de área de influencia, eso es importante en esta primera, reiterando en esta primera
parte de la secuencia de evaluación de impacto ambiental, que es la identificación, ¿no? Ahora aquí, área de influencia directa, área de intervención de la AOP, donde se manifiestan directamente los impactos clave, ¿sí? Sobre los hábitats, ecosistemas, elementos y recursos naturales debidos a las actividades desarrolladas en las diferentes etapas de la AOP. O sea, actividades, proyectos o actividades, obras o proyectos, ¿no? Área de influencia indirecta, ¿qué es eso? Área donde los impactos trascienden el espacio físico, ¿sí? Donde se desarrolla la AOP y su infraestructura asociada, es decir, la zona externa al área de influencia directa extendida hasta la manifestación de tales impactos. Ahora, las etapas. ¿Cuáles son las etapas, no? De las consideradas de una AOP. Son ejecución, operación, mantenimiento, futuro, inducido y abandono. O sea, eso. Creo que Fernández, ¿quieres decir? O ya es, quizá estamos fuera del tiempo. Justamente quería hacer algunas preguntas antes de que termine el tiempo, licenciado. Tengo tres, Adelante. tengo tres cuestionantes que han ido surgiendo a raíz de lo que usted iba exponiendo. La primera, y tal vez con esto cierre la idea de lo que nos está tratando de explicar, ¿qué es una declaratoria de impacto ambiental? ¿Es una ficha técnica? ¿Es un informe técnico? ¿Es un informe jurídico? ¿Qué sería una declaración de impacto ambiental? En primer lugar. En segundo lugar, no, va a la segunda pregunta que le hacía anteriormente. Le decía, en pocas palabras, le decía, ¿qué habilidades deberíamos de adquirir de este curso, de su materia específicamente, materia de gestión ambiental? La compañera bien lo decía, que teníamos que aprender a hacer técnico, que teníamos que aprender a hacer quizá proyectos. No le he entendido muy bien. Sin embargo, dependiendo de su explicación, yo lo que le entiendo es que tendríamos que tener la capacidad de coadyuvar en proyectos para que cada proyecto tenga el mínimo impacto negativo en el medio ambiente. Eso es lo que yo entiendo. ¿Cómo? Quizá con informes, quizá ustedes eso también nos puede aclarar. Lo que me lleva a una cuestionante, ¿y por qué le digo jurídicamente? Porque en toda la clase, la anterior materia y esta materia, más que todo han hecho énfasis en la ley, en la normativa, en los decretos supremos, en todo ello. No sé si dentro de esta gestión ambiental también tiene que ir la parte técnica o la parte de ingeniería, o netamente basarse en la parte jurídica. Eso, por otro lado, y ahí yéndonos a la parte jurídica, como les decía, tenemos dos leyes que desde la anterior clase me está causando muchas cuestionantes, ¿no? Tenemos la 1333, la ley del medio ambiente, y tenemos la ley 300 después de la Constitución Política del Estado, que justamente habla de la ley de la madre tierra. Las dos con distintas perspectivas. Una se basa en el desarrollo sostenible, la otra coloca al medio ambiente como sujeto de derecho. Cuando estas dos leyes se ponen en contradicción, ¿cómo elegimos cuál ley aplicar? ¿Hay alguna normativa, algún reglamento al respecto? Ingeniero, con esas tres preguntas, ingeniero, quizá antes de que acabe la clase. Gracias. Muy bien, gracias por la pregunta. Fernández, ¿no? Sí, sí, Muy bien. Adelante. no nada más, licenciado. Muy bien. Sí, el objetivo o las competencias que eh, tenemos que producir en esta asignatura o módulo no es justamente elaborar, aprender a elaborar un tal o cual proyecto, sino lo que acabas de señalar luego, ¿no? Ah, este módulo es gestión de la calidad ambiental, ¿no? No es gestión de, de, de proyectos, ¿no? O sea, es algo que tiene que, bueno, uno puede ser experto, o sea,
en elaborar proyectos de tal o cual actividad, ¿no? U obra, pero eh, la calidad ambiental o la evaluación de impacto ambiental o este campo de la calidad o medio ambiente es un elemento más, ¿no? O sea, si nosotros fuéramos simplemente o portador de una visión antropocéntrica, no nos importaría, o sea, ¿no? ¿Esto para qué, digamos, no? O sea, el asunto es como los otros lo hacen probablemente, ¿no? O sea, bueno, de hecho es algo que no se cumple, por eso también estamos como estamos, ¿no? Aunque se dice que en Europa y en los Estados Unidos están, bueno, apuntando a cero, este, a reducir, digamos, los efectos negativos a un nivel, digamos, este, cero, ¿no? En ese sentido, bueno, esto es un elemento más, mm, y es algo que se exige en las, bueno, ya como está en la normativa, en la misma Constitución, y se han generado una serie de reglamentaciones, ah, resoluciones administrativas en ese sentido. O sea, si uno no quiere, no puede, pero está obligado según la normativa, ¿no? Bueno, eso, entonces es un elemento más, ¿no? Ahora, desde un punto de vista más de desarrollo sostenible, es súper importante, ¿no? Para mitigar o para reducir los impactos ambientales negativos. Obviamente, los positivos no es cuestión, no está en cuestión en este, en este debate, ¿no? O sea, todo proyecto o actividad u obra se desarrolla o se implementa para generar o para tener impactos positivos, ¿no? Aquí lo que importa es la dimensión negativa de cualquier acto, proyecto o actividad. Bueno, ahora aquí, cuando hablamos, o sea, en el marco de este módulo, y de seguro van a seguir hablando, eh, aquí la clave normativa para fines de este módulo es la ley 1333 de 1992 y luego las reglamentaciones que se han producido en 95 y las modificaciones, complementaciones que se han ido generando luego. Ahora, uno no va a descubrir, digamos, no se va a inventar, está ahí en la normativa, ahí, o sea, uno tiene que enmarcarse siempre, aunque eh, bueno, uno puede, bueno, quizás zafar de estas reglamentaciones, pero no, estaría al margen, estaría fuera de lo que está establecido. O sea, todo lo que se tiene que hacer por ejemplo, en la evaluación de impacto ambiental es en función de la normativa o de las reglamentaciones que existen. Si uno no cumple o no se enmarca en la normativa, está perdido. O sea, no puede uno operar porque así le parece bien. No, tiene que enmarcarse en la normativa y solo así es posible también, ¿no ve? Ahora, bueno, en función de lo que estamos hablando también. Bueno, quizá son las 10:02 y bueno, cerraremos con algún otro redondeo, quizá estoy Licenciado, zafando. Adelante. bien, licenciado, acabo yo de, sí, escucharlo, ¿no? Si bien, licenciado, las normativas, todo, yo estoy de acuerdo que eso es nuestra arma en la cual vamos a hacer un seguimiento. Tenemos que hacer caso a todas las normativas, en este caso de gestión. Pero para mi gestión, este es su módulo, estimado licenciado,
El objetivo principal como profesional que lo veo no es que estemos elaborando un proyecto, sino que tenemos que saber cómo estructurar cualquier proyecto en base a la de impactos ambientales. Y es eso lo que yo le decía. Un decreto, digamos, usted todo lo que nos ha explicado, las normativas, leyes, está bien, pero también cómo lo vamos a aplicar, ¿no? ¿Cuáles son esas herramientas? Ahorita usted ha dicho, hay tres fases en un proyecto, ¿no? La identificación, seguramente el proceso y ya el abandono del proyecto. Entonces, en esas tres fases, yo, por favor, le suplicaría que la próxima clase, que es la última clase, y espero que nos dé tiempo porque no lo creo. Entonces, en cada fase, a ver, la primera fase tiene este punto, paso, 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 en la cual yo como profesional, como técnico, por ahí yo me quiero ir a trabajar a una empresa como técnico y me dicen, haga un estudio del impacto ambiental. Entonces, ¿qué herramienta voy a tener? ¿Cómo voy a estructurar? Es eso lo que yo quiero que muestre en tema práctico. La parte teórica, la parte de lo que son las normativas, súper, está bien, pero cada uno sabe leerlo, ¿no? Sabe entender, porque pienso que tenemos base todos, ¿no? Y como dijo el anterior, el compañero anterior, el otro módulo hemos visto normativas, este módulo normativas, pero a mí me parece bien que se haga más práctico, porque en este módulo no estoy, al menos yo no estoy viendo mucho de lo que contempla el módulo. Por ejemplo, ¿qué métodos voy a identificar? ¿Cuáles son esos? ¿Cuál es el tema cuantitativo, cualitativo? Porque todo esto de la fase de cada proyecto, después de eso yo me voy a ir recién a formular el plan de manejo ambiental, lo que es el plan de monitoreo y seguimiento ambiental y todos los planes que puedan haber también dentro de la normativa, ¿no? Por ejemplo, en el diagnóstico usted decía, hay temas de directo, indirecto, sí, evidentemente, pero por ahí, digamos, yo tengo un problema con la participación y consulta de la comunidad en mi proyecto de un tema petrolero. ¿Qué tengo que hacer? Porque ahí ya no sea una tarea de una normativa, pero ahora en la práctica, ¿cómo yo hago? Por ahí es porque para mí es un problema principal cuando yo no tenga esa participación y consulta de la comunidad para poder emprender y ejecutar mi proyecto. Entonces, yo como profesional, ¿qué tengo que hacer? No es eso específico de un abogado, porque también he hecho un ingeniero ambiental, un ingeniero industrial, un ingeniero civil, todos lo que engloban en un proyecto. Entonces, todos esos pasos, pienso yo, licenciado, como estamos pasando esta maestría, que es el tema de evaluación, gestión ambiental, es sumamente importante ir directamente a la práctica, obviamente, tomando en cuenta nuestras normativas y leyes, ¿no? Eso sería, y yo quisiera que la próxima clase, como le digo, no vamos a tener tiempo porque es un tema muy grande. Quisiera que directamente a la práctica vayamos estructurando y en la práctica ahí mismo identificar lo que son algunas normativas y leyes. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Al principio de esta sesión hemos señalado que todavía vamos a seguir con esto, con este rodeo teórico o procedimental, técnico procedimental, ¿sí? Y, y hemos señalado, o sea, obviamente son 4 sesiones nomás. Entonces, la última sesión más práctico, como acabas de señalar, ¿no? Con un par de ejemplos, porque tampoco podemos referirnos a todas las actividades, porque el tiempo no da, Dios, ¿no? O sea, cada uno ya tiene que ir dar por cuenta propia, pero aquí lo que vamos a ver es, por lo menos, la próxima sesión, y eso le hemos señalado en principio, eh, mm, ya quizá ya no ya no hagamos mucha referencia a a los artículos, a las normativas, sino eh, con un par de ejemplos así fácticos implementados, vamos a poder un poco afinar las dudas que persistan. Sí, es importante porque uno está ahí la normativa, uno puede leer, ¿no? Ahí puede tener, puede consultar, ahí está, ¿no?
pero el asunto es siempre llegar a la práctica y al procedimiento como tal, o sea, en el campo, eh, cualquier actividad que sea, proyecto u obra que sea, siempre teniendo en cuenta lo que está estipulado en la normativa y en los reglamentos. Entonces, es sumamente importante lo que acabas de señalarme. Entonces, en la próxima sesión vamos a entrar directamente así con ejemplos específicos para que todo lo que hemos estado redondeando o dando vueltas incluso sea más, más preciso, ¿no? Eh, Justamente quería redondear ya para no quedar medio colgado y, por ejemplo, alguien creo quería, eh, aquí hay una síntesis, por ejemplo, en función, antes de dar la graciela, quisiera señalar la próxima sesión, ustedes también puedan leer, puedan ver esto, ah, esto. Esto es la síntesis, estimados ah, participantes, ¿no? En función a esto vamos a desarrollar la próxima sesión, ¿no? Por ejemplo, el procedimiento de evaluación o de identificación de impactos ambientales en cualquier actividad, proyecto, obra o proyecto. Aquí es la primera faceta, esto de conocimiento de la AOP, que es lo que ustedes han señalado, ¿no? Identificación de actividades. Aquí medio ambiente, o sea, identificación del área de influencia, que es, o sea, eso es importante, ¿no? Por eso hemos estado redondeando bastante, ¿no? Área de influencia directa es sumamente importante, o sea, más claro que esto no puede quizá haber, ¿no? El área de influencia indirecta, línea base ambiental, pero va línea lo que hemos señalado, pero lo que faltaría aquí son ejemplos, eh, desarrollar ejemplos ya concretos en base a lo que hemos estado revisando esto, ¿no? ¿No? Entonces, eso es importante cuando se trata, por ejemplo, de la identificación de impactos ambientales. Disculpe, Graciela, antes de darte la, eh, la- la palabra, quería señalarlos esto. Entonces, les voy a compartir esto. Quisiera que puedan ustedes un poco revisar eso, así ya podemos ganar tiempo e ir directo al- a los ejemplos bien concretos, ¿no? Eso. Y bueno, por ejemplo, esto de la información básica necesaria de cualquier actividad, obra o proyecto. Estos elementos que están acá, ¿no? Área de emplazamiento, recursos humanos, generación de emisiones y residuos, materiales e insumos, o sea, todos estos elementos que están aquí, o sea, las características de la AOP. Entonces, es importante eso. O sea, aquí puede estar así teóricamente, pero es otra cosa también ya en la práctica real, ¿no? Eh, Incluso es lo que les señalaba, ¿no? O sea, el área de influencia directa. Aquí podemos poner varios ejemplos concretos para que el asunto en cuestión sea bien consistente, ¿no? Y área de influencia indirecta, que es clave, ¿no? En este proceso, ¿no? Bueno, en la próxima sesión un poco podemos retomar esta última parte e irnos directamente a los ejemplos
concretos o revisar un par de ejemplos bien consistentes y que sean este, también eh, muy actuales, ¿no? Graciela Cayohan y luego Fernández para luego cerrar, ya son 10:15. Adelante. Buenas noches, licenciado. Sí, apoyo la idea de la colega, por favor. Eh, si bien la parte teórica es importante, la parte práctica es la que nos va a ayudar, ¿no? A afianzar nuestros conocimientos, licenciado. Eso por una parte. Y por otra parte, quisiera solicitar si es que se pudiera abrir el foro y la tarea número 1, porque ya se cerró. No sé si será posible eso, licenciado. Perdón. Por esa razón, vamos a, este, seguir desarrollando esto, aunque un par de minutos vamos a dedicar en la próxima sesión. Bueno, si no hubiere comentario, pregunta o consulta, nos quedaríamos acá y nos veríamos la próxima sesión. Y cualquier otro detalle o comentario, ustedes pueden, este, quizá comentar también de hecho, en el, en el, en el, en el foro. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes y espero que tengan un fin de semana reparador. Muy buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, buenas noches.